Dios va a hacer algo nuevo en sus corazones. ¿Cuántos han venido a recibir la palabra? Ok, ¿estamos listos, preparados? Sé que el Señor ya hizo algo en nuestros corazones. Y quiero que por favor ustedes puedan abrir sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 24. Vamos a leer a partir del versículo 13. ¿Tienen calor? Ya ha ido bajando un poco ya la temperatura, creo que no nos va a desesperar muchísimo, pero igual pueden dejar una sola nave abierta. Súper. Lucas capítulo 24, versículo 13. Ahí pueden ustedes leer juntamente conmigo. Yo les voy a leer un texto que habla de la resurrección de Jesús, pero a partir del versículo 13 es cuando Jesús se aparece a unos hombres después de que Él resucitó. Y dice así la palabra, Lucas capítulo 24, versículo 13. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iba hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí. Quiero invitarlos a que podamos tener un tiempo de oración. Amado Espíritu Santo, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Nuestro corazón está preparado, está listo, Señor, para poder entender, Señor, lo que hoy tú quieres entregarnos a nuestras vidas. Cada semilla que es depositada, Señor, en nuestro corazón, declaramos, Señor, que la pondremos por obra, Señor, en cada área de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Y bueno, el título de este mensaje es Un genuino encuentro con Jesús. Estos dos discípulos que acabamos de hablar, que iban camino a Emaús, habían estado con Jesús. Habían caminado con Jesús de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, de ciudad a ciudad. Habían pescado juntos, habían hablado hasta altas horas de la madrugada. Se habían sentado a la mesa a comer juntos y a beber juntos. Y de repente Cleofás y el otro discípulo no lo reconocieron cuando él iba camino, cuando se juntó con ellos en el camino. No fueron capaces de reconocer que Jesús se encontraba en el camino hacia Emaús juntamente con ellos. Ellos conocían a Jesús porque habían compartido con él, eran seguidores de Jesús, eran sus discípulos, y resulta de que ellos conocían claramente quién era él, sabían su aspecto, el aspecto que él tenía, el tono de voz que ellos manejaban, su acento, pero a pesar de ese conocimiento no lo reconocen a primera instancia. Imagínate que si estos dos discípulos que habían estado con él no lo reconocieron, ¿qué nos espera de nosotros? ¿Será que podríamos reconocerlo? ¿Podríamos nosotros encontrarnos con Jesús de camino a nuestra casa, a nuestro trabajo, al supermercado, y podríamos reconocer que Él está juntamente con nosotros? ¿O que Él está a su lado, ahí sentado, al lado suyo, y usted podría reconocer que Jesús está contigo, que está ahí a tu lado?
Bueno, yo les digo, si Jesús se nos acerca, ¿por qué estaríamos seguros de que lo reconoceríamos? ¿Por qué estaríamos seguros de que no lo ignoraríamos? O tal vez, ¿qué nos asegura de que ya tal vez lo hubiésemos ignorado? Eso todavía no lo sabemos. Y estos dos discípulos, ellos sabían quién era Jesús, pero en el momento de la resurrección no sabemos qué imagen él tenía o qué aspecto él tendría. Tal vez su cara no era la misma, era demasiado oscura o clara, o sus rasgos físicos eran distintos a los que también estaban en ese sector, porque en un momento Cleofás, que es algo que a mí me impacta, él le dice que es un forastero. Imagínate, lo confundieron con un forastero. Él le dice en el versículo 18, Cleofás, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido? Ese forastero es una persona que no debería de estar en ese camino con ellos. De repente yo voy con mi esposo en el auto y adelante va otra persona en un auto y se detiene en un pare que no corresponde. ¿Ustedes nos han dado cuenta? Y a veces uno va y hace un pare y no, no, tenía que pasar de largo, pero hace el pare. ¿Qué dice mi esposo? Esta persona no es de aquí, no conoce la ciudad. ¿Es un qué? Diga, un forastero. Es una persona extranjera, es una persona extraña al sector, por eso no lo conoce. Entonces, Cleofás, parece estar molesto con este forastero y le dice, ¿eres tú el único forastero que no ha sabido las cosas que han acontecido en este tiempo? Porque era el momento en que Jesús había resucitado, que las mujeres lo habían ido a ver a la tumba, ya se habían dado cuenta de que estaba vacía, se habían ido hacia los discípulos a contarle las buenas nuevas, y estos dos discípulos iban muy tristes en el camino porque ellos no creían en que había resucitado. Y por eso Jesús siempre camina al lado de quienes, diga, de los que no creen. Es que Él es maravilloso. Él camina al lado de los que no creen. Estos dos no creían que Él había resucitado. No creían en que se había cumplido la voz de lo que los profetas habían declarado de lo que iba a suceder con Jesús. Pero de todas maneras, en ese momento Jesús, que es tan maravilloso, que es un hombre amable, Él simplemente estaba tratando de hacer una conversación con estos dos hombres porque era un viaje muy largo. Dice la palabra que era 60 estadios para llegar desde Jerusalén hasta donde ellos iban. Entonces yo me imagino que eso era largo, no sé cuántos serán 60 estadios, se lo dejo para que lo investiguen. Pero me imagino que era largo y el Señor Jesús quería caminar con él. Pero Cleofás sigue insistiendo y él está muy molesto porque él les interrumpe su caminata, les interrumpe su conversación y piensa que este forastero es ignorante de los últimos acontecimientos que estaban sucediendo en ese momento. Es un extranjero, es una molestia, usted no tiene idea de lo que está pasando. Pero mucho menos ellos no tenían idea de que el forastero era Jesús. Estaba al lado de ellos, caminando con ellos. Pero algo que me llama mucho la atención del extranjero, del forastero, de este extraño, es de que es una persona que quiere estar al lado. Y Jesús les pregunta y le dice en el versículo 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Él solamente quería hablar con ellos, entrar en esa conversación, hacer una amistad con estos hombres que iban camino a Emaús. ¿De qué están hablando?, le pregunta Jesús. Pero para estos dos hombres Jesús era una intromisión. ¿Para cuánto a veces cuando nos están hablando de Jesús o que Jesús quiere entrar en tu vida y a veces uno siente que como que Jesús está yendo más de la cuenta y se está intrometiendo en nuestra vida? ¿Usted no le ha pasado? Bueno, a mí sí me pasó. Cuando yo recién estaba comenzando en los caminos del Señor, una sola vez me llamaron la atención por algo
Y yo le dije, bueno, pues está metida, ¿qué está metiendo en mi vida? ¿Qué le importa? Bueno, y después pide perdón al Señor, porque sabía que estaba confrontándome con una situación que yo necesitaba cambiar, que ante mis ojos yo no la entendía, yo no sabía lo que estaba haciendo, pero los ojos que Dios pone a través de otras personas, pues iban a ver lo que uno necesita transformar, lo que uno necesita cambiar. Entonces estos hombres sabían que Jesús estaba metiendo en una conversación ajena. ¿Qué diríamos aquí? Que es un metiche, ¿sí o no? Ay, este es un metiche. Jesús, un forastero que trata de introducirse en una conversación, en una relación que no le pertenece. A veces Jesús se está intrometiendo en mi relación, en mi vida, en mi familia. Jesús se está entrometiendo en algún asunto que yo quiero llevar a cabo, hacer. No, pues no puede ser. No puede ser. Lo podemos nosotros llegar a pensar. Por eso yo quiero llevarlos hacia el momento en que tal vez en algún momento nosotros pudimos pensar de que Jesús es un forastero intrometido. Diga, no lo voy a pensar. Un forastero intrometido, un extranjero ignorante, un extraño desinformado, pero a pesar de todo esto, Jesús se convierte en un compañero de viaje para estos hombres, en alguien con quien charlar en un camino largo, ¿cierto? Un peregrino junto al camino, junto a sus discípulos. Y yo les digo, así es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Esta historia me encanta porque es la gracia de Dios de cómo Él se acerca a nosotros. A pesar de nuestras resistencias, a pesar de nuestras oposiciones, a pesar de nuestra impaciencia, de nuestra confusión, a pesar de que nuestros ojos están velados, porque estos dos hombres no pudieron reconocer a Jesús porque sus ojos estaban velados. ¿Qué significa esto? Que tenían un velo que les cubría sus ojos y no podían reconocer que Él era Jesús, el Cristo resucitado. Entonces, a pesar de nuestra incapacidad de ver claramente, las buenas nuevas son que Dios en su gracia divina siempre actúa primero. Él viene a nosotros y nos encuentra donde nosotros estemos porque Él quiere caminar con nosotros. Y esta historia de estos discípulos y Jesús en el camino nos demuestra de cómo funciona la gracia de Dios. Es un cuadro, usted imagínese un cuadro pintado de la gracia de Dios. Y al igual que estos discípulos, nosotros también estamos continuamente aprendiendo a estar dispuestos a recibir el regalo de la gracia. Y en el proceso de abrirnos a Dios, de darle la bienvenida a nuestro Dios, al recibirlo, Él se aparece de una manera espontánea que nosotros no lo esperábamos. Él siempre actúa de la manera en que usted menos se lo espera. Y a veces uno quiere decir, pero ¿por qué Dios no se manifiesta con una voz así fuerte del cielo y me dice una palabra que me saque y me libre de esta angustia? No, pues no va a ser como usted quiere. Porque el Señor no hace que mi marido se convierta y que saque de ese pecado. No va a ser como usted quiere. Es cuando Dios quiere y de la manera en que Él quiere. Porque es la manera en que Él actúa de esa manera. Entonces, al igual que los discípulos, nosotros también podríamos fallar en reconocer a Dios, en desconocer a nuestro Dios, a desconocer a extranjeros, a forasteros, a un Dios que parece extraño, a un Dios que siempre nos está sorprendiendo. Y en ocasiones podemos llevar mucho tiempo en la iglesia y no nos damos cuenta si realmente estamos caminando con Jesús. Hay muchos resultados que muestran que estamos perdiendo esa gracia, que algo ha afectado nuestra fe, que ya nos cuesta orar, que ya nos cuesta ir a la palabra. Y saben, cuando nosotros nos encontramos con Jesús, esto determina todo nuestro futuro.
determina nuestra madurez espiritual, pero también determina nuestra felicidad y es el comienzo de todo. Amén. Diga, es el comienzo de todo. Entonces, muchos pueden decir, sí, yo soy cristiano, pero a veces no hay muestras ni evidencia que Jesús está en sus vidas. Por eso en esta mañana yo quiero compartirles algunas evidencias de tener un encuentro genuino con Jesús. Y la primera de ellas es que los ojos espirituales son abiertos. En el versículo 31 dice la palabra: entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿En qué momento fue esto? Jesús había estado compartiendo con ellos durante todo ese tiempo ahí en el camino. Llegan de repente a la casa de donde ellos habitan. Y Jesús puede haber seguido de largo, pero estos hombres ya estaban como un poco interesados de lo que Él les estaba compartiendo. Y Él les dice, ellos le dicen, ¿por qué no te quedas con nosotros? Ya está muy tarde, muy de noche, entonces mejor pasa la noche en casa. Y Jesús aceptó y pasó a la casa. Y cuando ellos estaban sentados en la mesa y Él partió el pan, ese fue el instante y el momento en que los ojos fueron abiertos. Hasta ese momento el Cristo resucitado no les había sido revelado a ellos. Y la palabra revelar quiere decir literalmente quitar un velo. ¿Cuántas veces ellos vieron a Jesús partir el pan en la mesa? Muchas veces. Pero esa fue la clave para que ellos inmediatamente reconocieran a Jesús. Y yo les digo, para poder reconocer a Jesús, esto sucede cuando alguien está al frente de la palabra con una actitud correcta y le da lugar al Espíritu Santo para que Él comience a actuar y a obrar en tu vida. Y ahí es cuando tus ojos comienzan a abrirse. Revelar es cuando antes, por ejemplo, usaban esos rollos, ¿cierto? Para tomar fotografías, y esos rollos tenían que revelarlos. Y los colocaban y los ponían en varias bandejas con distintos tipos de químicos, ¿cierto? En un lugar oscuro, y solamente después de ese proceso la imagen comenzaba a mostrarse ya en un papel fotográfico. Les digo, hay cosas que solamente usted se dará cuenta y le serán claras en su vida cuando usted está al frente del espejo de la palabra. Tú tienes que ser un hombre y una mujer de la palabra. Siempre es algo que nos recalca, pero muy seguido mi esposo. Siempre él nos dice, ¿cómo estás en la palabra? ¿Estás cerca de la palabra? ¿Tú estás leyendo la palabra? Porque a veces no sabemos algunos versículos por ahí, efímeros por ahí, pero estamos todos los días leyendo la palabra. Muchas veces hay personas que tal vez fallan y cometen algunas indiscreciones, algunas fallas, algunas situaciones que comete, pero muchas veces esos errores se cometen porque no lo conoce, no conoce lo que está en la palabra. Cuando nosotros conocemos la palabra es muy difícil poderle fallar a Dios, amén. Es muy difícil. Por eso es que debemos de comprometernos ¿a qué? A ser hombres y mujeres de la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? A ser hombres y mujeres de la palabra, porque cuando tú comienzas a estar en la palabra, comienza a adquirir un efecto en nuestros corazones y ahí se quitan los velos, que muchas veces esos velos son causados por el pecado, son causados por maldiciones generacionales o por algún argumento del pasado. Y necesitamos quitar los velos para que nosotros podamos ver lo nuevo que Dios tiene planeado para nosotros. Hay una palabra que a mí me impacta, me encanta, que dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios tiene preparado para los que la aman. Si usted ama la palabra, si usted está en contacto con ella, obviamente que usted va a poder alcanzar lo que Dios tiene preparado para tu vida. Si no lo haces, no lo vas a poder ver, no lo vas a poder lograr. Entonces, tras la muerte de Jesús, estos dos seguidores
estaban caminando tristes, diga tristes. ¿Y esto por qué lo hacían? Porque pensaban que con la muerte de Jesús ya no habría esperanza para sus vidas. Ellos no sabían que cuando Él fuera a resucitar y caminarían a su lado, aunque al principio no lo reconocieron, eso iba a cambiar y transformar sus vidas. Muchas veces nos sentimos tan mal emocionalmente que nos cuesta ver que Jesús está con nosotros. Estamos pasando por alguna angustia, estamos pasando por alguna situación, pero eso nos impide ver que Dios está de nuestro lado, que Él siempre está caminando con nosotros. Pero como le ocurrió a estos seguidores de Jesús, yo declaro y confío plenamente en mi corazón que llegará el día en que nuestro Jesús partirá el pan en nuestra mesa y nuestros ojos serán abiertos y lo reconoceremos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a reconocer a nuestro amado Jesús. Eso depende de nuestra fe. Él es nuestro pan de vida y por ello nosotros no debemos resignarnos al dolor, no debemos de resignarnos a la pena. Entonces, esta no era la primera vez que Jesús partía el pan. Y generalmente cada vez que Él lo hacía, lo multiplicaba. Cuando Jesús partió el pan o tomó el pan y los peces, ¿se acuerdan? Los bendijo y los multiplicó. Eso fue para darle provisión y alimento a toda una multitud. Entonces, cuando Él multiplica el pan, Dios siempre está mostrando de que el alimento y la provisión, Él sabe dónde hay necesidad y hambre. Cuando hay hambre por Él, por el pan, por la palabra, Él va a llegar a tu corazón, amén. Él va a llegar a tu corazón. ¿Por qué? Porque Él desea bendecirnos, Él desea prosperarnos. Y de hecho, sabemos de que Jesús es el pan de vida. ¿Y qué es lo que hace la Santa Cena? ¿Qué fue el acto que acabamos de realizar hace un momento? Es el recordatorio de que nuestros ojos son capaces de reconocerlo a Él como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro sanador, amén. Esto es lo que siempre nos va a llevar a reconocerlo, de que Él es el que siempre nos está dando la bendición a nuestras vidas. Entonces, otro momento que Él hace con nosotros, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos la oración cada día antes de comer nuestros alimentos. A mí me sorprende de que a veces hay familias que dicen ser cristianas y no oran. Nosotros llegamos a la casa de unos familiares en Colombia que son cristianos, son evangélicos, pentecostales. Y llegamos a su mesa, nos sirvieron el almuerzo y nosotros esperando que le dieran la bendición a los alimentos. Y no pasaba nada. No pasaba. Y resulta que en Colombia hay una cultura, no sé si en Venezuela o en otras naciones se dé, pero en Colombia no se usa de que toda la familia se siente en la mesa. Y la mesa tan importante que es para compartir juntamente con la familia. Cuando allá se sirven los alimentos, uno se sienta en una silla, en la silla regalona, el otro se sienta por allá, el otro se sienta, el otro espera que el otro coma y después vuelve y viene y se sienta, pero casi por lo general nunca se sienta. Y algo que nos ha enseñado y algo que me encanta en mi casa es que siempre todos los alimentos, desayuno, almuerzo y cena son en la mesa. Algunos toman la comida y se van al cuarto y a seguir viendo la tele. Diga, eso no es así, hay que corregirlo. No es bueno. Entonces eso pasó con la familia donde fuimos a visitar, nos sentamos en la mesa y estábamos esperando que oraran y hasta que mi esposo no aguantó. Entonces él dijo, ¿me permiten que hagamos una oración por los alimentos? Entonces dijo, claro, sí. Entonces oramos y bendijimos el alimento. ¿Y eso qué significa? Bendecir nuestros alimentos nos da la garantía de que siempre habrá comida, porque Dios es alguien que con ese poder de multiplicar los alimentos y proveer a sus hijos siempre lo va a hacer. Pero nosotros tenemos que ser agradecidos con lo que Él nos provee.
sea poco o sea mucho, pero hay que bendecir los alimentos. Dígale que está a su lado, hay que bendecir los alimentos. La tercera vez que Jesús se presentó a sus discípulos luego de haber resucitado, Él volvió a hacer otro milagro que fue en la pesca de Pedro y también repartió el pan. Al principio nadie lo reconoció, ninguno de ellos se atrevían a preguntar quién era Él, pero cuando recibieron el pan en sus manos, sus ojos fueron abiertos. ¿Se dan cuenta que cuando tú estás en la palabra, tus ojos van a ser abiertos? Y cuando tus ojos son abiertos, tú no vas a cometer ninguna falta. Eso te va a impedir a que tú cometas errores, a que tú cometas cosas que después te van a dañar. Porque cuando tomamos decisiones fuera de la palabra de Dios, lo que haces es dañarte. Por eso es que siempre nosotros como líderes, los pastores les estamos recordando, porfa, toma una decisión que esté en la palabra. Si te vas a ir, a veces hay personas, me voy de la iglesia. ¿Ya el Señor te dijo que tenías que salir de aquí? ¿Dónde en la palabra dice que tú te tienes que ir de la iglesia? ¿Sí? Porque es que a veces reaccionamos con actitudes, entonces siempre tiene que estar en la palabra. Me voy del país, ¿dónde dice? ¿A dónde el Señor te ha hablado que tienes que salir del país? Todo eso, todo lo que sea de nuestra vida, decisiones en nuestra familia, en nuestros trabajos, siempre tienen que estar a la luz de la palabra. Amén. Lo siguiente es, estos 3 episodios que sucedieron, los 2 discípulos que caminaban juntamente con Jesús hacia Emaús. Él le abrió los ojos ¿para qué? Para que entendieran lo que estaba pasando y lo que estaba por venir. A la multitud le abrió los ojos, les multiplicó el alimento delante de ellos para que nunca se olvidaran que la provisión siempre viene de parte de Dios para sus hijos. Pero a Pedro, durante esa segunda pesca milagrosa que él provoca, él le delegó a nuestro querido Pedro las llaves del reino. O sea, le da un plan, le da un propósito. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta de quién es nuestro Dios. Que Él es el pan de vida, que Él dio su cuerpo hasta que lo flagelaran, hasta que ya a su parecer ya no se diera cuenta de quién era Él. Yo creo que puede ser esto por algo que no lo reconocieron, porque como le dieron tantos latigazos a Jesús y se le desfiguró por completo toda su imagen, y esa desfiguración o esa sangre que Él derramó de su cuerpo llagado, nosotros sabemos que es para nuestra sanidad, que por las llagas, por sus heridas, la sanidad es un derecho que nos pertenece, y esto nos da a entender que no hay enfermedad que pueda ser más grande que el sacrificio de Jesús. Amén. Entonces Él partió el pan, lo entrega a cada uno de nosotros, toma la copa de salvación, que también es un regalo que aceptamos para nuestra redención. Entonces ahí nosotros tenemos, aunque nosotros no tengamos garantía de cuánto tiempo nosotros vamos a vivir en esta tierra, lo que sí estamos seguros es que está decidido en dónde nosotros pasaremos la eternidad. Amén. ¿Cuál es la segunda evidencia? La primera es que tus ojos son abiertos, pero la segunda evidencia es que hay un corazón que arde por Cristo. Y esto a mí me conmovió impresionante. Fue algo que tocó harto mi corazón, porque estos hombres, después de que los ojos fueron abiertos, en el versículo 32 comenzaron a decirse en el uno al otro: ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras Él nos hablaba en el camino y cuando Él nos abría las escrituras? Cuando tú estás cerca de la palabra, tu corazón arde, se apasiona por lo de Dios. Esto es una evidencia clara de que verdaderamente nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús. Él caminaba con ellos, sus ojos aún estaban velados, pero su corazón ardía. Estaba ahí con ese fuego avivado por Jesús. Y es lo que nosotros debemos experimentar día a día por la palabra de Dios. Que cuando tú estés leyendo la palabra, tú te emociones. Te emociones por lo que el Señor te está hablando, te está diciendo. Ay, me tocó el día del discipulado, ay voy. Ay, me tocó el día no sé qué. Siempre estamos como poniendo caras de ay. No, voy a ir a recibir la palabra, voy a estar cerca, como cuando uno va a una convención y uno sabe que Dios ahí nos va a hablar.
Y cuando uno está recibiendo esa palabra, el corazón le hace quiti pum, pum, pum. ¿Usted no ha escuchado una canción de Juan Luis Guerra? Que el corazón a uno le hace pum, pum, pum y comienza como a encenderse eso dentro de nosotros. Y esto fue lo que le sucedió a los discípulos. Algo empezó a despertar en el corazón de ellos. El fuego de Dios comenzó a encenderse en sus corazones cuando estaban allí. Y eso se refiere el fuego a una pasión sobrenatural que solamente puede ser dada por Dios. Cuando Él ve un corazón correcto delante de Él, que de verdad tú anhelas recibir una palabra de parte de Dios, que tú necesitas una dirección, que tú necesitas una palabra que te dé una respuesta ante una circunstancia y una situación que tú estás viviendo. Eso hace que tu corazón arda dentro de Él. Amén, eso es lo que necesitamos. Entonces, cuando hablamos de fuego se refiere a esa pasión que solamente es dada por Dios. Y hay una frase que popularmente se le atribuye a un hombre de Dios que se llama John Wesley. Dice la frase así: arde en fuego por Dios y la gente vendrá a verte. Cuando arde tu corazón por Dios, hay seguidores. Dígale que está a tu lado. Cuando tu corazón arde por la palabra de Dios, hay seguidores. La gente va a querer venir a ti porque tú estás emocionado, tú estás apasionado y tú quieres de que lo que tú estás recibiendo otras personas también lo reciban, para que haya libertad, para que ellos puedan ver la obra o el poder sobrenatural de Dios en las vidas de las personas, cómo son transformadas, cómo son liberadas, cómo son sanadas. Es increíble el poder de Dios. Y podemos decir que el fuego de Dios que inició en este hombre de Dios, que se llama John Wesley, lo llevó a pelear muchas batallas por las injusticias sociales que él vivía en su país. Esto que lo llevó a formar discípulos, lo llevó a que él pudiera levantar una generación que se apasionara por Dios. Por eso la influencia de este hombre de Dios, la influencia de John fue muy efectiva. Y se cree que el movimiento que él empezó, que es el metodismo, hoy ha llegado a influenciar a más de 80 millones de personas. Es impresionante poder uno llegar a convertirse en una persona de tal manera que muchas personas puedan conocer del poder de Dios, amén, conocer de lo que el Señor hace en la vida de una persona. Otro ejemplo es Timoteo, el joven que fue discípulo de Pablo, y en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6 al 7 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué pasaba con Timoteo? Timoteo creció amando la palabra. ¿Por qué? Porque su mamá se la enseñó. Su mamá fue una de las que amaba y valoraba y obedecía las escrituras. Y así comenzó a levantar a su hijo Timoteo. Pero el apóstol Pablo le dice: aviva el fuego que hay en ti. ¿Por qué le dice aviva el fuego? Porque puede ser que se estaba apagando. Y es lo que hoy Dios te dice, iglesia: aviva el fuego que hay en ti. Aviva ese fuego que hay en ti, que tu corazón arda por Dios, que arda, que tú no estés triste como andaban estos discípulos. Puede ser que uno esté pasando por pruebas, el Señor esté haciendo un proceso en nuestra vida, pero que tu corazón no deje de arder, porque a estos discípulos el corazón no les dejó de arder. A pesar de que ellos estaban tristes, estaban afligidos, su corazón al escuchar la palabra, ¿qué sentían? Diga: fuego. Eso es lo que necesitamos nosotros, fuego en nuestro corazón. Y eso es lo que va a permitir que otras personas quieran recibir ese fuego sobrenatural de Dios. Entonces, ¿qué nos deja en claro esto que están hablando de Timoteo? Que un hogar cristiano va más allá de asistir los días domingos a la iglesia. La fe genuina se refleja en tomar la palabra como base para tomar las decisiones dentro de nuestro hogar.
Esa debe de ser la roca fuerte que sostiene nuestro hogar. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios como la base en nuestro hogar, ese hogar nunca va a ir a la destrucción, a pesar de todas las situaciones que puedan pasar. Como dice la palabra, pueden venir las lluvias, pueden venir los vientos, pueden venir las tempestades, pero esa casa no va a ser derribada. ¿Por qué? Porque está sostenida en la roca. La roca es la que sostiene tu vida. La roca es la que sostiene tu familia. No hay otra cosa que pueda sostener tu vida ni tu familia que es la palabra de Dios. Amén. Por eso es que tenemos que hacer que la palabra en nuestro hogar sea el centro para que podamos nosotros formar nuestras vidas y formar también la vida de nuestros hijos. Amén. Que ellos también estén fundamentados por la palabra de Dios y que se apasionen por Dios. Así, tal cual como lo dice la palabra, que el resultado del fruto del Espíritu Santo es esa pasión que arda dentro de nuestro corazón. Amén. Entonces, algo que también me impacta cuando Jesús compartía la palabra en los corazones de estos jóvenes, hay un momento en que Jesús los reprende y está en el versículo 25 del mismo Lucas. En el versículo 25 les dice Jesús, Él los reprende, porque como se están quejando y le dicen a Él, tú no te das cuenta de lo que está sucediendo, y comienzan a hablar de que Jesús sí, hallaron la tumba vacía, pero no, nadie ha sabido de Él, a nadie se le ha parecido, y ellos se quejaban. ¿Y saben qué les responde Jesús? Les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y esto que me lleva a pensar en que a veces nosotros no ponemos atención a lo que los profetas ya nos han declarado. Lo que está por vivir es lo que los profetas han dicho. Y eso era lo que les estaba diciendo Jesús a estos discípulos. Entonces usted pone atención a lo que los profetas declaran. Y la palabra lo dice, cree en Dios y estaréis seguros. Ok, hay seguridad cuando yo creo en Dios, pero también dice, creed en la voz de los profetas y seréis ¿qué? Prosperados. Hay prosperidad en todas las áreas de nuestra vida cuando nosotros creemos en la voz de nuestros profetas. Amén. Por eso no dude en lo que se enseña, en lo que se dice. Si usted está seguro, usted siente la presencia del Espíritu Santo en este lugar, usted no dude. Simplemente diga, obedezco. Simplemente obedecemos. Amén. ¿Qué es la tercera evidencia? La tercera evidencia es que viene la revelación del Cristo resucitado. O sea, no solamente los ojos son abiertos, arde nuestro corazón por Jesús, sino que también viene la revelación de Cristo resucitado. Nosotros no podemos hablar de cristianismo sin mencionar la muerte y la resurrección de Cristo. No es suficiente creer en que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, también tenemos que creer en su resurrección y en lo que Él puede hacer en la vida de nosotros. Y eso lo habla Romanos capítulo 8 versículo 11 y dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros o en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Amén. Esta es una palabra, o sea, yo les digo una cosa, el evangelio completo es aquel que sabe que Cristo venció la muerte y triunfó sobre ella al tercer día después de haber derramado por completo su sangre en el madero. Pero cuando alguien tiene la revelación del Cristo resucitado, entiende que hay un poder absoluto para que Jesús pueda llevar a cabo su voluntad en nosotros. Amén. Su voluntad en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando está la revelación de Cristo resucitado en nosotros? Que usted mantiene viva la fe en medio de la prueba.
Nuestra fe está viva en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque el Espíritu que levantó a Jesús se manifiesta igualmente en la vida de nosotros cuando necesitamos un milagro. Amén. ¿Cuántos necesitan un milagro aquí en este lugar? Levante su mano. ¡Ay, amén! Todos necesitamos un milagro. Entonces usted proclama esta palabra. Usted puede decir: el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, ese mora en nosotros. Ese que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales. Amén. Esto es increíble. Esto lo tenemos que nosotros declarar cuando estamos necesitando un milagro de parte de Dios. Usted tiene dificultades en su hogar, declare esta palabra. El mismo Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos, Él levantará aquí en mi hogar la paz, la armonía, la alegría, la felicidad. Se acabará la ruina, se acabará la escasez. Viene el milagro de la conversión de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. Eso es lo que tú tienes que comenzar a declarar. Por eso hoy te motivo a que tú confieses esta promesa para ti y desates el poder de Dios para llevar vida a lo que está muerto. ¿Qué está muerto en tu casa? Comienza a mirar y a observar qué está muerto. ¿Qué está muerto? ¿Qué está muerto en tu casa? ¿Qué está muerto en tu casa? Declara esta palabra. Puede ser hasta nuestra vida personal. Nuestro corazón se está apagando el fuego. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, Él mora en nosotros y es el que nos va a dar vida. Amén. Es el que nos va a dar vida. Es increíble lo que el Señor hace en la vida de una persona. Otra evidencia, son varias, o sea, tengan paciencia. Sí, claro, pues si es un encuentro genuino con Jesús, no solamente tus ojos van a ser abiertos, tu corazón va a arder por Él, no vas a recibir la revelación de Cristo resucitado, sino que viene una paz absoluta. Hay paz. Esa es una de las marcas de estar en la perfecta voluntad de Dios y es la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el versículo 36, cuando Jesús hablaba con sus discípulos ahí, dice que Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Estaban confundidos con lo de la resurrección de Jesús. Ellos estaban confundidos. Es increíble porque Jesús se encontró con las mujeres. Yo les compartía el viernes a las mujeres y les decía que nosotras las mujeres somos muy importantes para Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, poquitas mujeres lo creyeron. Pero de verdad que nosotras somos importantes para Dios. A las primeras que Dios le permitió que Él había resucitado fue a María Magdalena, cuando fueron a buscarlo. ¿Por qué? Porque ellas siempre estaban pendientes de Jesús. Por eso es que los hombres se tienen que avispar un poquito más. Porque las mujeres somos, por lo general, a veces usted pregunta: ¿y por qué las mujeres siempre son más que en la iglesia? No debería ser así. Porque el profeta, el querubín protector, el que debe siempre implantar la palabra dentro del hogar es el varón. Y es el primero que debe de estar en la iglesia, no la mujer. ¿Cómo les parece? Por eso es que el hombre tiene una gran responsabilidad. Y las mujeres que están aquí solas no se conformen, tienen que pedir que el hombre llegue aquí y se convierta, hasta los tuétanos, diga, hasta los tuétanos se convierta. Claro, porque tu vida depende, tu familia depende de lo que Dios ponga en el corazón del varón para poder guiar y proyectar a toda la familia. Entonces, estas fueron las primeras palabras cuando Jesús vuelve y se aparece a ellos y les dice: paz a vosotros. ¿Cómo estás en la paz? ¿Hay paz en tu corazón? ¿Cómo está tu nivel de aflicción, de afán, de ansiedad? ¿Ya ha ido apaciguando? Porque el Señor ha estado hablando de esto. Pero hay promesas, queridos. En Isaías capítulo 26, versículo 3 nos afirma y dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué nos afirma esto? Que Dios guardará en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento persevera en Dios.
Si tú perseveras en Dios, si tú estás cerca de la palabra, si tú siempre estás cerca de la enseñanza, obviamente que siempre va a haber corazón lleno de paz a pesar de las circunstancias. Amén. No hay nada que te descoloque. Diga, tengo paz. No hay nada, porque es lo que el Señor permite que nosotros tengamos, paz. Y esa paz es fruto de meditar en la palabra y caminar en ella. Y esto no quiere decir que no tendremos tiempos de adversidad, sino que se refiere que en algún momento de prueba la paz es la que predomina en todo. Amén. Una característica del fruto del Espíritu Santo es la paz. Y esta se manifiesta a consecuencia de haber sido fortalecido por el Espíritu Santo y no en la carne. Entonces, ¿qué es la paz? Simplemente una confianza en Dios. Si tú confías en Dios, hay paz en tu corazón, aún sin entender claramente por qué suceden las cosas. Solamente creemos que Dios está en el asunto y que todo obra bien para los que le aman. Amén. Diga, todo obra para bien para los que le aman. Y quinta y última evidencia. Ahí vamos sumando y nos vamos evaluando y vamos analizando a ver qué es lo que nos falta para que nosotros verdaderamente podamos evidenciar de que sí somos hijos de Dios, que hemos tenido un encuentro genuino con nuestro Padre Celestial. Y es que viene entendimiento de las Escrituras. En Lucas capítulo 24, del 44 al 45, Jesús les dice: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y dice el 45, entonces les abrió el entendimiento para que se cumpliese las Escrituras. Puede ser de que su corazón arda, puede ser de que sus ojos se abran, pero puede ser que aún no entiendas lo que está escrito en la palabra de Dios. Y a veces nos puede llegar a suceder. Usted puede decir, pero ¿para qué voy a leer si no entiendo? Pídale al Espíritu Santo que le venga entendimiento. Porque cuando sucede esto, queridos, es algo impresionante, es algo poderoso y sobrenatural. ¿Por qué? Porque los discípulos fueron completamente transformados y fue el inicio del ministerio, que en pocos días ellos se convertirían en hombres y mujeres sobrenaturales, hombres sabios, hombres ungidos, hombres inteligentes, que dejaron a toda una multitud sorprendidos de la manera como hablaban de Jesús. No eran personas que tuviesen un alto rango de educación, no, porque el Señor no llama a esos. El Señor no los llama. ¿Quiere decir que usted no debe estudiar? Sí, estudie, haga su carrera, pero al Señor no le importa tu carrera. Al Señor lo que le importa es tu corazón. Eso es lo que importa. Y que tú comiences a arder en el corazón para compartir y hablar de Jesús. Amén. Hablar de Jesús. Estos hombres y estas mujeres fueron los que trastornaron el mundo entero. Y cuando hay entendimiento de la palabra de Dios, se desata algo poderoso. ¿Qué es eso? Que hay libertad. Dice en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Y eso es lo que mucha gente necesita afuera. Libertad. Libertad. Diga libertad. Y solo cuando la mente es abierta por el Espíritu Santo, nosotros podemos comprender la Biblia y podemos también predicar la palabra con un entendimiento. Esto lo necesitamos como iglesia. Y yo quiero que ustedes puedan decir: Señor, yo lo anhelo, yo lo deseo, yo lo necesito. Queridos, a libertad nosotros hemos sido llamados, eso dice la palabra, pero también para traer libertad a otros que necesitan. Y solamente cuando entendemos y comprendemos la palabra y no nos metemos y nos sumergimos en nuestros problemas, es que vamos a poder ver la mano de Dios obrando de una manera sobrenatural en todas las cosas de nuestras vidas. Amén. Quiero que ustedes se pongan de pie en esta mañana. Todo aquel que anhela y desea que se cumplan todas estas evidencias en sus vidas,
sea, que no solo tus ojos espirituales sean abiertos, sino que tu espíritu esté avivado. ¿Cuántos necesitan que el fuego de Dios se encienda? Que tú ardas por Cristo, que el mismo poder de Dios se manifieste en tu casa, que la paz de Dios reine en tus hogares. Amén. Y que Dios nos dé entendimiento de su palabra. Puedes cerrar sus ojos ahí en el lugar donde tú estás y que puedas meditar en esta palabra. A veces tú te puedes preguntar por qué una persona no continúa en el camino del Señor, y tal vez puede ser porque los ojos están velados. Hay un velo que cubre sus ojos y que no puede experimentar un genuino encuentro con Jesús. Por eso en esta mañana el Señor nos lleva a que revisemos nuestras vidas. Si existen estas evidencias, y si no, acude a Dios, clama a Dios para que se hagan una realidad en tu vida y así puedas caminar correctamente con el Señor. Amén. Ahí vas a levantar tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo y le dices: gracias, Señor. Gracias, Dios, por esta palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Dile al Señor que hoy reconoces que tu vida ha pasado y ha sucedido lo de estos discípulos. Que puede ser de que Él esté a tu lado, que haya caminado contigo de camino a tu trabajo y tú no te hayas dado cuenta de que era Él. Que tú no lo reconociste, que lo vistes como un extraño, como un forastero, porque tus ojos estaban velados y no había entendimiento de su palabra. Dile: Señor, perdóname. Dile en esta mañana: Señor, perdóname. Que Él pueda escuchar ese corazón arrepentido. Dile: Señor, yo me arrepiento. Repítelo juntamente conmigo: Señor, yo me arrepiento. Me arrepiento de toda duda, me arrepiento de todo temor. Dile: permití la tristeza en mi corazón y por lo tanto no permitía de que mi corazón ardiera por tu palabra. Dile: hoy renuncio a la duda, hoy renuncio al temor. Y dile: perdóname. Dile: perdóname. Dile: perdóname. No escucho. Dile: perdóname si no te he reconocido en mi camino como mi Señor, como mi Salvador, como mi sanador, como mi proveedor. Dile: solo te he visto como un forastero, como un extranjero. Dile: hoy renuncio a mi falta de fe y pido que mis ojos sean abiertos. Que todo velo hoy caiga de mis ojos. Dile: declaro que soy una mujer, que soy un hombre de la palabra, que la buscaré ardientemente, la enseñanza de las Escrituras, para ver y reconocer a Cristo el resucitado. Gracias, Jesús. Padre, hoy en el nombre de Jesús oro por cada uno de tus hijos. Hoy declaro, Señor, que la sangre tuya, Señor, comienza a fluir en este lugar. Sangre, Señor, que libera. Sangre, Señor, que comienza a traer libertad, Señor, a los corazones, donde sus ojos se abren. Sus ojos se abren, Dios, para poder, Señor, entender al Cristo resucitado. Dile: Señor, que mi corazón arda por tu palabra, Señor. Que se apasione, que se avive con ese fuego poderoso. Y hoy declaro, Señor, que en la vida de tus hijos todo lo que estaba muerto resucitará. Enfermedades hoy se van a la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús hoy declaramos, Señor, restauración, sanidad, libertad. Todo lo que está muerto, Señor, será restaurado en las casas, en los hogares de tus hijos. Y vendrá esa paz absoluta,
Esa paz, Señor, predominará en los hogares de tus hijos. En el nombre de Jesús lo declaramos en esta mañana, Señor. Cesará el conflicto, cesará, Señor, todo lo que haya, Señor, en los hogares, las peleas, los celos, las contiendas. Hoy, Señor, las dejamos en la cruz del Calvario y declaramos paz. Declara paz. Cesa el conflicto, dilo: hay paz en mi casa, hay paz en mi hogar, y tu palabra será mi roca que sostendrá mi hogar y mi casa en el nombre de Jesús, para ver obras sobrenaturales suceder en mi vida, en mi casa, en mi iglesia, en mi ministerio. Obras sobrenaturales sucederán. Dile: Señor, yo caminaré seguro contigo, pero también seré un hombre y una mujer de fe que entenderá todo lo que los profetas declaren en el nombre de Jesús. Dile: gracias, Señor, gracias, Señor. Hoy mis ojos son abiertos, mi corazón arde por ti, se apasiona por ti, se revela el Cristo resucitado. Dile: gracias, Señor. Hay paz en mi hogar, hay paz en mi hogar. Confiésalo, decláralo. Hay paz en mi hogar, hay sanidad, hay restauración, hay libertad, hay provisión. Toda escasez se va. Y dile: Señor, comenzaré a entender tus escrituras. Seré una mujer y un hombre sabio, inteligente, con unción, con la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Hoy te bendecimos y te damos el honor, la honra y la gloria de lo que tú vas a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Ustedes dicen amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Así será.